destacada actriz de doblaje llamada Chi Yi había estado trabajando en una película sobre la trágica historia del duque Nanchen, de nombre Chou Chen-chen. Quedando impactada por lo triste de la misma, no podía dejar de pensar en él. Un día, cuando se encontraba en el aeropuerto mientras pasaba el control de seguridad, se fija en un hombre guapo pero muy serio que igualmente se encontraba allí. Como dejó su identificación, la empleada lo llamó por su nombre, Chou Chen-chen, para entregársela. Al escucharlo, ella se sorprendió y emocionada fue tras él hasta alcanzarlo. Le dice que en su trabajo había estado pronunciando su nombre muchas veces, puesto que era el del protagonista de la película en la cual estaba trabajando como actriz de doblaje. Este de inmediato identifica la historia del duque Nanchen, ya que estaba relacionada con su nombre. En eso, le hacen un llamado a ella para abordar su vuelo. Entonces le pide su número telefónico para ser amigos, pero como este acababa de llegar al país, todavía no tenía uno. Aún así, le da su correo electrónico, cosa que la alegró. Seguidamente se despiden y continúan sus caminos. Luego de un tiempo, se mantuvieron en contacto enviándose correos formando una linda amistad. Un día, Chi Yi le comenta a su mejor amiga que su amigo a distancia estaría en el país por trabajo. Enseguida, la amiga le dice que debía hacer un viaje de trabajo a la misma ciudad donde estaría su amigo, así que la invita a acompañarla para ver si lograba reunirse con él. Ella acepta y le escribe un correo informándole que estaría en esa ciudad, por lo que tal vez podrían reunirse, pero tristemente no recibe una respuesta. Resulta que Chou Chen-chen es un profesor de química que vive en el extranjero y había viajado a esa ciudad para asistir a un seminario y hacer unos estudios en un laboratorio, por lo que estaba muy ocupado. Finalmente, ella llega a dicha ciudad. Mientras almorzaba con su amiga, repentinamente aparece el profesor. Ella se sorprendió al verlo. Este les pide sentarse con ellos, así que almuerzan juntos, intercambiando palabras y miradas que la llenan de emoción, quedando en reunirse otro día para conocer un lugar histórico, por lo que este le escribe un correo para ponerse de acuerdo para su cita, lo que la alegra profundamente. Al verse nuevamente, Chi Yi no podía dejar de mirarlo, sintiendo latir su corazón rápidamente. Conversan conociéndose más, pasando un rato muy agradable. Chi Yi definitivamente deseaba verlo otra vez, así que le pide salir de nuevo y él acepta. Durante la cita, este le comenta su deseo de casarse pronto, pero no había encontrado a la persona correcta mientras ella lo escuchaba atentamente. Luego se despiden, pero ella se voltea, haciéndolo sonreír bromeando sobre el destino. Chou Chen-chen va a su ciudad natal para visitar a su familia. Resulta que es el heredero de una prestigiosa empresa, por lo que su madre le estaba arreglando un matrimonio con una chica adinerada, pero él no estaba dispuesto a aceptarlo, así que se niega rotundamente. Adicionalmente, su tío y la junta directiva estaban en su contra, así que cansado y decepcionado por la falta de apoyo, le surge el deseo de ver a Chi Yi. A pesar de estar a 4 horas de distancia y de lo tarde que era, la invita a cenar en un lindo restaurante. Allí conversan agradablemente, comentándose sus gustos, descubriendo lo mucho que tenían en común, pasándola muy bien juntos. De regreso a su casa, sonreía por lo contento que estaba. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en ella, por lo que decidió llamarla y, como un acto de valentía venciendo su timidez, le preguntó si quería ser su prometida, sorprendiéndola notablemente. Luego de reaccionar, acepta encantada. Entonces, un poco nervioso, va a la casa de los padres de Chi Yi para pedir su mano. Una vez allí, se gana la aprobación de todos, siendo admitido como un integrante más de la familia. Luego la lleva a conocer a su madre, pero esta no ve a Chi Yi con buenos ojos por no pertenecer a su círculo social, cosa que sorprende a Chou Chen-chen, así que se la lleva de inmediato, sintiéndose avergonzado por la actitud de su madre. Aún así, deciden continuar con su compromiso, desarrollando sentimientos románticos el uno por el otro. A Chou Chen-chen le cuesta un poco expresarle su amor debido a su timidez, por lo que es muy cuidadoso, avanzando poco a poco. Además, está consciente de lo precipitada que fue su propuesta matrimonial. A pesar de eso, su amor se manifiesta en cada mirada cómplice y en cada sonrisa compartida.
En una ocasión, estando en el auto, Chi-yi le coloca un dulce en la boca rozando sus labios con sus dedos, haciendo latir su corazón rápidamente, por lo que le pregunta si prefería abrir la ventana o encender el aire acondicionado, pues necesitaba un poco de aire. Ella le dice que podía abrir la ventana. Él se le acerca para hacerlo, quedando muy cerca, poniéndola muy nerviosa. Después, siendo muy considerado, le obsequia un reloj hecho de meteorito, puesto que sus nombres están relacionados con el tiempo. De esta manera van avanzando los preparativos para su boda. Se toman de las manos camino a la fiesta de compromiso. Poco a poco, él va venciendo su timidez, compenetrándose con su amada, pero la relación de su madre con Chi-yi continuaba siendo tensa. Hasta es maltratada por esta, a pesar de sus esfuerzos por mejorar dicha relación, cosa que la entristece, pero fortalece su amor, puesto que se animan mutuamente para superar los obstáculos que se les presentan. Salen a un balcón para disfrutar la hermosa vista. Ella le hace saber su temor a las alturas. Para tranquilizarla, su prometido la toma entre sus brazos, dándole la seguridad que necesitaba. Estando tan cerca, cuando iban a besarse, son interrumpidos por la hermana de él. Luego de esto, la lleva a conocer a su querida abuela, quien la trata amablemente, hasta le regala un brazalete antiguo, el cual pertenecía a la madre biológica de Chou Chen-chen. Resulta que el padre de su amado dejó a su madre por otra mujer. Luego del fallecimiento de su madre, la familia le arregló otro matrimonio a su padre para que pudiera ser aceptado nuevamente en la familia, por lo que la madre actual de él es verdaderamente su madrastra, la cual tuvo 2 hijos con su padre. Aunque la abuela es la madre de su madrastra, siempre lo trató a él y a su madre biológica con cariño. Al enterarse de esto, Chi-yi entiende mejor la soledad de su prometido, puesto que no tiene lazos sanguíneos cercano con ninguno de sus parientes. De regreso en el auto, ella le pide a su prometido que suba el separador de ambiente para que el conductor no escuchara su conversación. Le pregunta sobre el momento de intercambiar los anillos en su compromiso, si después de eso debían besarse. Enseguida se pone nervioso, pues no había pensado en eso. Ella le pide acercarse cerrando los ojos. El momento se torna muy romántico y ella se le acerca uniendo sus labios en un suave beso. Él le corresponde besándola intensamente. Luego de eso, se ponen muy nerviosos y no pueden dejar de pensar el uno en el otro, deseando estar más cerca. Pero como nada es perfecto, surgen algunos problemas. La familia de Chi-yi se entera de que no tiene la aprobación de la madre de su prometido. Chou Chen-chen da la cara frente a sus suegros, explicándoles que el problema era él. Esto lo afecta notablemente. Entonces Chi-yi lo anima con sus palabras, haciéndolo sentir mejor. Él le pregunta por qué lo hace si debería hacer lo contrario, sintiéndose culpable. Ella le responde que lo hace porque lo vio más afectado que ella por la situación. La abuela les pide pasar la noche allí y ellos aceptan. Siendo muy respetuoso, él decide dormir en el sofá. Entonces ella le pide dormir junto a ella en la habitación, pues de lo contrario la abuela podría pensar que estaban peleados. Tímidamente acepta. Se acuesta al lado de su amada, admirándola cautivado por su belleza. Al día siguiente, inesperadamente le propone registrar su matrimonio de inmediato, antes de que le tocara viajar por trabajo, pues deseaba concretar su matrimonio para asegurar tenerla a su lado. Sorprendida, ella le pide un momento para pensarlo. Seguidamente acepta la propuesta, así que muy contentos se presentan en el registro civil, obteniendo su certificado matrimonial. Aún así, como Chou Chen-chen es muy tímido, no se sentía preparado para dormir con su amada esposa, cosa que ella entendió perfectamente. Más adelante, la madre de su esposo continuaba rechazándola, haciéndoselo saber directamente, complicando la situación. Por esos días, Chou Chen-chen se encontraba de viaje, extrañándola demasiado. Le pide ir para reunirse con él en Alemania. Una vez allí, Chi-yi se encuentra con el mejor amigo de su esposo, quien se sorprende al verla, puesto que la había visto en el pasado y le había llamado mucho la atención, sintiéndose muy mal al enterarse de que era la nueva esposa de su mejor amigo. Este se había reunido con ella, ejerciendo
ejerciendo su función como abogado, presentándole unos documentos importantes que debía firmar. Luego de esto, sintiendo mucho sueño por el cambio de horario, le pide a su esposo que se acueste a su lado y que le recite algún poema para ayudarla a dormir. Finalmente, los dos se quedan profundamente dormidos. Un rato después, despiertan abrazados. Ella acaricia suavemente su rostro, sintiéndose entre ellos una fuerte atracción. Repentinamente, Chi-Yi se ve atrapada en unos disturbios. Estando en peligro, casi resulta herida, por lo que muy preocupado, su amado deseaba pedirle que regresara a China por su seguridad, pero no se lo dice directamente. Solo le pregunta qué podría hacer para hacerla más feliz. Ella le pide que le diga palabras románticas. Además, le pregunta si la ve bonita. Como no responde enseguida, ella se decepciona un poco. En eso, él reacciona, haciéndole saber lo hermosa que es, y le da un beso en la mejilla, aunque ella esperaba un beso en los labios. Este se preocupa por su cabello mojado y, siendo muy atento, se lo seca con suavidad. Luego de pasar unos días juntos, Chi-Yi regresa a su país, despidiéndose nostálgicamente de su amado. Tiempo después, este finalmente regresa de su viaje. Sorprendiéndola, alegra su corazón y corre a su encuentro muy emocionada. Su esposo le comenta lo mucho que la ha extrañado y le promete no separarse de ella más nunca. Una vez a solas, la toma en sus brazos, cruzando miradas llenas de amor. Ya no podían resistirse al deseo que los consumía y pasan una romántica noche entregándose el uno al otro. De esta forma, inician su vida de casados, compenetrándose cada vez más, disfrutando de su amor. Chi-Yi le prepara una linda sorpresa obsequiándole las estrellas, conmoviéndolo profundamente. Más adelante, ella se siente muy mal con fiebre, por lo que va al hospital. Al enterarse, su amado esposo acude enseguida para acompañarla. Mientras esperaba noticias de ella, aparece su amigo muy preocupado. Entonces Chou Chen-chen se da cuenta de que éste tiene sentimientos por su esposa, lo que lo incomoda notablemente. Así que le deja claro que él es su esposo, por lo que espera que se aparte de la vida de su amada. Tiempo después, intentando mejorar las cosas, Chi-Yi visita a la familia de su esposo para cenar con ellos. Luego, sale con su cuñada a dar un paseo nocturno en un bote. Repentinamente, Chi-Yi cae al agua. Entonces, su frágil cuñada se lanza para rescatarla. Preocupado por lo ocurrido, Chou Chen-chen comienza a sospechar que tal vez no fue un accidente. Así que enfrenta a su hermano preguntándole si estuvo involucrado en eso. Indignado, este le responde que no sabía nada al respecto. Más adelante, la hermana menor de Chou Chen-chen se enferma siendo hospitalizada, pues necesitaba un trasplante de corazón urgente, cosa que preocupa en gran medida a sus familiares, especialmente a Chou Chen-chen. Repentinamente su condición empeora y él tiene una fuerte pelea con su hermano, quien estaba involucrado en negocios turbios. Abrumado por sus problemas familiares y la preocupación por su hermana, él encuentra consuelo en Chi-Yi, quien lo anima dándole su total apoyo, siendo muy cariñosa con él, manteniéndose a su lado. Como la hermana estaba muy grave, solicita hablar con Chi-Yi. Al verla, le entrega una grabación que hizo especialmente para ella, donde se disculpaba sinceramente por los supuestos accidentes que sufrió, los cuales verdaderamente fueron planeados por su otro hermano. Pero cuando cayó al agua el día que paseaban en bote, fue por decisión de la hermana quien la empujó y luego la salvó como parte de su plan, donde quería que Chou Chen-chen temiera perder a las dos personas más importantes para él, con la finalidad de alejarlo de la familia. Así que la joven se disculpa por su actitud, alegando que esa fue la forma de proteger a sus dos hermanos. Chi-Yi entiende sus palabras y le dice que no la culpa de lo ocurrido, pero trágicamente la chica termina abandonando este mundo, entristeciendo a sus familiares y amigos. Chou Chen-chen no podía soportar la pérdida de su joven hermana, intentaba no llorar, así que su esposa lo deja pasar su duelo dándole privacidad. Pasan los días. Poco a poco se van sanando las heridas de Chou Chen-chen, retomando su rutina junto a su amada esposa. Hasta conversan sobre tener hijos. Ella le hace saber que deseaba tener gemelos, cosa que lo pone muy contento.
llega el cumpleaños de la abuela, pero un momento que debió ser brillante se torna oscuro, pues el hermano muestra su verdadera forma de ser y amenaza a Chi Yi frente a todos. Enseguida, Zhou Chen, que estaba con las manos atadas, consigue liberarse y pelea fuertemente con su nefasto hermano, pero resulta herido cayendo al suelo. Cuando está por ser golpeado nuevamente, Chi Yi se abalanza sobre el hermano, cayendo ambos a la planta baja, donde trágicamente termina perdiendo la vida el malvado hombre. Por su parte, ella es trasladada al hospital al igual que su amado esposo. Este va recuperándose, pero Chi Yi permanecía inconsciente. Al verla en ese estado, brotan lágrimas de sus ojos. Sintiéndose devastado, regresa a su casa, recordándola constantemente, esperando volver a tenerla a su lado. Profundamente dolidos, sus suegros lo culpan por lo sucedido y tratan de alejarlo hasta le sugieren divorciarse. Aún así, él se mantenía en el hospital esperando que su amada saliera del coma. Pasaron los días, no se alejó ni un instante de la puerta de la habitación de su esposa. Al ver su determinación y compromiso con su hija, el padre de Chi Yi se le ablanda el corazón y le permite verla. Enseguida, se acerca a ella tomando su mano con lágrimas en sus ojos. Le promete mantenerse a su lado, aun cuando sus padres no estén de acuerdo. Seguidamente, les hace saber que la ama profundamente y que nunca se alejará de ella, aun cuando no reaccione. Posteriormente, la lleva a su casa, procurando que reciba los cuidados necesarios según su condición, con la esperanza de que reaccione pronto. Pasan los días hasta que finalmente Chi Yi abre sus ojos, alegrando profundamente a su esposo. Ella le cuenta que tuvo un largo sueño donde él fue su maestro en otra vida. Los siguientes días, él continuó cuidándola, inmensamente feliz de tenerla nuevamente. Cuando Chi Yi se recuperó por completo, fueron de paseo a visitar un popular edificio antiguo, donde observaron caer la nieve juntos. Se prometieron amarse por siempre. Finalmente llega el día de su boda, donde se dan el sí eterno ante sus seres queridos. Más tarde, en la dulce intimidad de su habitación nupcial, alzaron sus copas para el brindis que sellaba su unión. Justo cuando él se inclinaba para besarla, los labios de ella se adelantaron con una confesión que detuvo el tiempo. Estoy embarazada. El asombro se transformó en una dicha incontenible, una alegría que no solo iluminaba el presente, sino que extendía su brillo hacia un futuro aún por descubrir.